Evangelio de hoy. Jueves 18 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercarse al misterio con reverencia y pausa. Al leer Mateo nos situamos junto a la casa humilde de Nazaret, donde la historia ordinaria de una pareja se encuentra con la irrupción extraordinaria de Dios. Conviene detenerse, respirar despacio, dejar que cada frase del texto actúe como una puerta que se abre hacia el interior de un suceso, que no es solamente biográfico, sino teológico, humano y pastoral a la vez. Porque en estos versículos se nos muestra cómo la divinidad asume la debilidad humana, cómo la revelación se hace cercana y cotidiana, y cómo la obediencia de una vida concreta sostiene el diseño salvífico que Dios quiere realizar en la historia. Leer este pasaje sin prisa, dejando que las palabras respiren en nosotros, nos habilita para captar matices que de otro modo pasarían desapercibidos. Los miedos de José, la valentía silenciosa de su decisión, la pedagogía del sueño y la novedad del nombre, que anuncia la presencia de Dios entre los hombres. José, figura de hondura humana y rectitud compasiva. José aparece en el Evangelio como un hombre de ley, pero también como un corazón sensible. Su figura no es la de quien impone ni la de quien se deja arrastrar, sino la de quien pondera, escucha y decide con delicadeza. Su dilema es profundamente humano. Enterarse de un embarazo que parece quebrar el proyecto conyugal y social. Un embarazo que no entiende a la luz de la lógica humana. En ese conflicto interior José elige el camino de la discreción y la misericordia, porque su propósito inicial es repudiarla en secreto, evitando la humillación pública. Y en esta actitud vemos que la justicia bíblica puede vestirse de ternura, que la rectitud no está reñida con el cuidado del otro. José nos enseña que la grandeza espiritual no siempre hace ruido, que la fidelidad se vive primero en la sombra, en las decisiones íntimas, y que la compasión puede ser la forma más alta de justicia. La inquietud y el discernimiento, aprender de la perplejidad. El texto no disimula el desconcierto de José. Lo muestra con honestidad. Y en esa honestidad encontramos una enseñanza importante. La fe no anula la perplejidad.
sino que la convierte en un espacio de escucha. El desconcierto lo mueve a pensar en soluciones humanas. Proceder según la ley. Y a la vez lo coloca en una actitud de espera que abre la posibilidad de la intervención divina. ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, la sorpresa de lo inesperado nos empuja a decisiones apresuradas? José, en cambio, permite que su pensamiento se convierta en forma de espera. Y esa espera es ya un pequeño acto de fe. Aprender a contemplar la inquietud sin ceder a la urgencia. Sostener el dolor con paciencia. Y abrir el alma a la luz que llega en tiempo oportuno. Eso es la escuela que José nos ofrece. El sueño como pedagogía de Dios, la revelación en la noche del alma. Dios elige hablarle a José a través del sueño. Y este detalle no es azaroso. El sueño expresa la profundidad donde los argumentos no alcanzan. Donde la voluntad se aquieta. Y el corazón puede escuchar sin las defensas de la vigilia. La nocturnidad bíblica es espacio de revelación. Porque abre el alma a la sorpresa. En el sueño, la lógica humana deja de ser la única ley. Y la iniciativa divina ilumina con otra claridad. Allí, la palabra que llega cambia el horizonte de la decisión. Para nosotros, que muchas veces solo atendemos a lo que es demostrable y visible, el sueño nos recuerda que Dios también actúa por caminos suaves, que no siempre coinciden con nuestra razón calculadora. El llamado nocturno a confiar, a no temer. Es pedagogía divina, que respeta la libertad humana y que ofrece luz. En un lenguaje que el corazón puede acoger. La palabra no temas, cambiar la mirada sobre el conflicto. La frase que acompaña la revelación es breve pero inmensa. No temas. No se trata de un consuelo ligero, sino de una invitación a cambiar la percepción del conflicto. A transformar el miedo en confianza. La sospecha en acogida. José había contemplado el escándalo, la vergüenza, la pérdida de futuro. La palabra de Dios no borra estas realidades, sino que las reinterpreta bajo una mirada que revela sentido. Lo que parecía obstáculo es ocasión de salvación. En la vida espiritual, la orden divina de no temer no es un mandato psicológico, sino un anuncio de que la presencia de Dios modifica la realidad interior del llamado. Quien escucha y acoge esta palabra no vive como el que ignora la dificultad, sino como el que la cruza apoyado por la promesa. El nombre, Emmanuel, el sentido teológico que transforma la historia. El ángel del Señor no solo aclara la situación, sino que entrega el nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. En la tradición bíblica el nombre no es etiqueta. Es identidad y misión. Decir el nombre es declarar la verdad de la persona. Llamar al niño Emmanuel es proclamar que Dios ha asumido la carne, que la distancia entre lo divino y lo humano se acorta y que la salvación se encarna en la historia concreta de un pueblo. Esta revelación del nombre es fulminante. No estamos ante un proyecto teórico, sino ante la presencia de Dios que habita la historia. No es una idea, sino una persona. Entender esto transforma cómo leemos la vida de José y María. Su cotidianidad ya no es solo humana, sino sacramental. Lugar donde lo divino se hace visible y cercano. La virginidad de María y la iniciativa del Espíritu Santo.
El pasaje subraya que la concepción se realiza por obra del Espíritu Santo. Este dato teológico es decisivo porque hace patente que la obra de la salvación es iniciativa divina, gratuita y creativa. La virginidad de María no es un detalle escatológico, sino un signo de que la acción divina no depende de la lógica de procreación humano. Dios hace algo nuevo, inédito, sin sujeción a lo que ya conocemos. Esto nos confronta con la humildad de aceptar que los caminos de Dios exceden nuestras categorías. Exige una apertura cognitiva y espiritual para admitir la sorpresa de lo divino. Al mismo tiempo, la cooperación humana, el sí de María, la obediencia de José, muestra que la gracia no anula la libertad. La iniciativa es divina. La respuesta es humana. Y en esa alianza se realiza el misterio. La paternidad de José, adopción, protección y entrega. José recibe la misión de ser padre. No por lazos biológicos, sino por la decisión libre de acoger a María y al niño. Su paternidad es adoptiva y, por eso mismo, ejemplar. El amor que asume implica protección, entrega y responsabilidad. Ser padre en este caso significa custodiar el misterio, sostener la vida naciente y colaborar con la obra de Dios sin buscar reconocimiento. La paternidad de José nos coloca ante el valor de las adopciones de la vida. Hay vínculos que se tejen por decisión y fidelidad. Y esos vínculos son, a menudo, los que sostienen la historia. Su gesto nos interpela. Ser padre o madre, custodiar la vida vulnerable. Acoger el don que no se esperaba. Eso es construir la historia de la salvación en lo cotidiano. La casa como santuario doméstico, la encarnación en lo ordinario. Al decidir tomar a María como esposa, José transforma su hogar en el lugar donde Dios habitará. La encarnación no acontece en un templo majestuoso, sino en una casa humilde, en la intimidad de una familia. Esto proclama una teología práctica. El espacio doméstico puede ser santuario si se abre al misterio. La vida ordinaria puede ser sacramento si se vive con receptividad. Por eso la misión de la familia cristiana es decisiva. No solo transmite normas, sino que posibilita la presencia de Dios en lo simple. En la comida compartida. En el trabajo cotidiano. En la enfermedad. En la alegría y en la tristeza. La historia de la salvación comienza en lo doméstico. Y ahí se afirma la dignidad de la vida humana. La obediencia libre, obedecer para amar y no para sufrir. La obediencia de José no es servil ni acrítica. Es una respuesta libre que nace del encuentro con la verdad revelada. Obedecer, en clave evangélica, no es sometimiento estéril sino acto de amor. Se obedece porque se confía en quien llama. José ejemplifica la obediencia que engrandece, que no anula la persona sino que la realiza. Cuando escuchamos la voz de Dios en la intimidad, la obediencia produce paz interior y coherencia existencial. Cuando obedecemos por temor humano o por presión social, la obediencia puede provocar ruina. Por eso el relato nos orienta hacia una obediencia que florece en libertad y que se manifiesta en gestos concretos de fidelidad cotidiana. La misión que nace de lo pequeño, la universalidad escondida en lo humilde.
La presencia de Dios en el seno de una familia sencilla nos recuerda que la grandeza salvífica no necesita de escenarios grandiosos. Dios entra por lo pequeño y con ello transforma la historia. Jesús nacido en la pobreza, acompañado por padres que no poseen fama ni poder, señala que el proyecto de Dios se despliega en la periferia humana, cerca de los pobres y humildes. La universalidad de la salvación pasa por lo modesto. Lo que es insignificante para el mundo se vuelve la puerta de la salvación. Este giro nos libera de la ilusión de que la grandeza depende de la apariencia, en cambio, nos convoca a descubrir la presencia divina en los rostros sencillos, en las manos que trabajan, en la vida anónima que sostiene la humanidad. La llamada a la confianza para el lector contemporáneo. El mensaje que surge de Mateo es un llamado vivo a confiar aun cuando la evidencia parece contradecir la esperanza. José, al aceptar la palabra del ángel, no hubiese podido prever el conjunto de la misión. Sin embargo, su paso a paso en la obediencia resultó fundamental para la salvación. Para nosotros, marcados por la prisa y por la necesidad de garantías, este relato propone otra pedagogía. Basta la luz para el paso que toca hoy. Dios nos dará la claridad necesaria para el día siguiente. Caminar con confianza. Aceptar la incertidumbre como ocasión de crecimiento y custodiar lo frágil con ternura. Son actitudes que el texto inspira y que hoy siguen siendo radicalmente necesarias. La acogida de lo divino en la vida humana. La escena de Mateo continúa desplegándose con una profundidad que parece no agotarse. Porque cada gesto, cada silencio y cada palabra abren un camino interior hacia la comprensión del misterio de Dios que se hace presente en la fragilidad humana. Y al continuar esta reflexión nos adentramos todavía más en esa dimensión íntima en la que los pensamientos de José dialogan con los designios de Dios, y donde la historia eterna se cruza con la historia concreta de un hombre justo que busca responder con fidelidad en medio de algo que lo supera. Y así el relato va revelando que la grandeza del Evangelio consiste siempre en la irrupción inesperada de Dios en lo cotidiano, transformando lo ordinario en lugar de salvación. Y la vida de José se convierte en ejemplo puro de cómo Dios no necesita escenarios extraordinarios para manifestar lo extraordinario, sino corazones dóciles capaces de decir sí incluso cuando no se comprende todo. El silencio como lugar de revelación. Cuando pensamos en el silencio de José, ese silencio que no aparece como ausencia sino como profundidad, entendemos que allí ocurre una de las realidades más importantes del Evangelio. El silencio se vuelve espacio de encuentro, lugar donde Dios habla sin ruidos, territorio donde la ansiedad humana se desvanece para que aparezca la claridad divina. Y en ese silencio José descubre la verdad que no pudo encontrar con sus razonamientos. Porque la lógica humana, limitada y vulnerable, no alcanza a abrazar el misterio de la encarnación. Y solo cuando José descansa y se deja tocar por el sueño enviado por Dios es cuando comprende. Y allí se revela que el silencio espiritual no es pasividad, sino disposición humilde que abre el alma a lo que Dios quiere mostrar.
Pues quien no sabe callar ante Dios, difícilmente puede escuchar la verdad que solo Él puede revelar. El mensaje del ángel como transformación del corazón. La intervención del ángel no es solamente informativa, sino profundamente transformadora. Porque no se trata de comunicar un dato divino sino de iluminar el interior de José para que vea lo que antes no podía ver. Y así el ángel no solo le dice lo que ha sucedido sino que le muestra cómo mirar lo que ha sucedido, invitándolo a contemplarlo con fe y no con temor. Porque el temor siempre oscurece, pero la fe aclara y da forma nueva a la realidad. Y así José, al despertar, ya no es el mismo. Porque aunque su vida exterior sigue siendo igual, su corazón ha sido tocado por la certeza de que Dios está obrando. Y ese toque divino lo conduce a la valentía, a la confianza, a la obediencia, a la capacidad de llevar el peso de un misterio que lo supera. Y aún así hacerlo con serenidad. La obediencia que libera y no que somete. Cuando José se levanta y hace lo que el ángel del Señor le mandó, entendemos que la obediencia bíblica no es servilismo ni renuncia a la libertad, sino todo lo contrario. Porque José obedece desde la confianza, no desde el miedo. Y esa obediencia no lo limita sino que lo libera del peso de sus propias interpretaciones humanas, permitiéndole entrar en el plan de Dios. Y esto muestra que la obediencia en la fe no es una imposición, sino una respuesta amorosa, que abre camino hacia la plenitud. Y José encarna esa obediencia madura, sencilla, profunda, que escucha, discierne y actúa. Una obediencia que no pregunta condiciones ni exige explicaciones. Porque quien ama no necesita ver todo para confiar. Y José ama lo suficiente para dejarse guiar. La justicia que nace de la misericordia. José es llamado justo. Pero su justicia no es la justicia fría de la ley, sino la justicia cálida de la misericordia. Porque antes de recibir la revelación, ya había decidido no exponer a María. Y esto muestra que la verdadera justicia se fundamenta en el amor. Porque la verdadera justicia no destruye, sino que busca salvar. Y José nos enseña que la justicia divina se parece más al corazón compasivo que al juicio severo. Y que quien vive según Dios no busca castigar sino restaurar. Y que Dios elige colaborar con personas así. Personas que saben mirar con bondad incluso aquello que no entienden. Porque la misericordia siempre prepara el corazón para la revelación. El misterio compartido entre José y María. En esta parte del Evangelio comprendemos que la encarnación no fue solo un acto divino, sino un misterio custodiado por dos seres humanos elegidos para caminar juntos. Y José se convierte en compañero de misión, guardián del misterio, protector del plan divino que María lleva en su seno. Y aquí vemos que Dios no hace su obra en soledad, sino que la confía a manos humanas. Y José y María, sin palabras grandiosas ni discursos, viven la fe desde lo pequeño, desde la vida doméstica, desde la responsabilidad cotidiana. Y esto revela que Dios actúa muchas veces sin estruendo, en los rincones silenciosos, donde dos corazones humildes
cooperan sin buscar protagonismo. El Mesías entra al mundo a través de la fidelidad humana. El nacimiento de Jesús depende, en el plano humano, de la fidelidad de José. Porque si él hubiera rechazado la voluntad de Dios, el camino se habría vuelto más difícil. Y con esto entendemos que Dios, aunque omnipotente, elige necesitar la libertad humana para cumplir su obra, mostrando así una humildad divina que conmueve profundamente. Porque Dios no fuerza a José a aceptar, sino que le propone, le revela, le invita, y José responde. Y esa respuesta permite que el plan divino avance. Y así se muestra que la fidelidad humana no es insignificante, sino que tiene peso eterno. Que cada sí humano abre puertas que cambian la historia. El nombre Jesús como clave de todo el relato. Cuando el ángel dice que el niño será llamado Jesús, está diciendo que Él viene a salvar, que Él viene a liberar, que su presencia significa vida para quienes estaban perdidos. Y José recibe la misión de pronunciar ese nombre sobre el niño, convirtiéndose en el primero en la tierra en proclamar la identidad del Salvador. Y esto muestra que Dios confía en José no solo tareas prácticas, sino misiones espirituales profundas. Porque nombrar en la Biblia significa reconocer, acoger, asumir una relación, y José, al ponerle el nombre Jesús, está reconociendo la obra divina y asumiendo la misión de custodiarla con su vida. La fe que ve más allá de lo que los ojos perciben. José vio a María embarazada, pero la fe le permitió ver más allá. Ver la presencia de Dios, donde otros solo verían un problema. Y esta capacidad nos enseña que la fe auténtica no consiste en negar la realidad, sino en interpretarla desde la mirada de Dios. Una mirada que revela sentido donde parecía no haberlo, que muestra bendición donde solo parecía confusión. Y José se convierte en maestro silencioso de esta fe profunda, madura, que no necesita señales extraordinarias para creer, sino solo la certeza interior que Dios deposita en quien se abre a su voluntad. La entrada de Dios en la historia personal. Cuando continuamos profundizando en Mateo descubrimos que este relato no solo narra un acontecimiento histórico, sino que también revela cómo Dios entra en la historia personal de cada ser humano. Porque lo que ocurre en la vida de José representa lo que también sucede en nosotros. Cuando la voluntad divina toca nuestras realidades más íntimas. Y así como José vio su vida interrumpida por un misterio que no esperaba, también nosotros, en tantos momentos, nos vemos sorprendidos por caminos que no planeamos y que desafían nuestra lógica, pero que cuando son iluminados por la voz de Dios adquieren un sentido inesperado que transforma lo que parecía una crisis en un comienzo nuevo. Y en ese proceso descubrimos que Dios no destruye nuestros planes, sino que los eleva, no elimina lo que somos, sino que lo purifica para conducirnos a una misión más grande. Los caminos que Dios redirige. La decisión inicial de José de dejar a María en secreto muestra que él tenía un plan humano lleno de justicia y misericordia. Pero el plan divino era aún más profundo. Y esto nos enseña que muchas veces Dios permite que lleguemos al límite
de nuestros razonamientos para mostrarnos un camino más elevado. Porque cuando pensamos que ya hemos decidido lo mejor, Él interviene para mostrarnos que su sabiduría no destruye la nuestra, sino que la transforma, y así José aprende que la vida no se define por los planes que uno hace, sino por la capacidad de escuchar a Dios cuando Él propone una ruta distinta. Y en ese punto se revela que la madurez espiritual consiste en aceptar que aún lo que consideramos correcto puede no ser lo que Dios desea. Porque Él conoce lo invisible, comprende lo que nosotros no vemos, y guía la historia hacia su cumplimiento. La fortaleza espiritual nacida del consuelo divino. El mensaje del ángel no solo despeja las dudas de José, sino que también le da la fuerza que necesitaba para enfrentar un desafío que, humanamente, resultaba abrumador. Y esto nos recuerda que Dios nunca revela algo sin dar también la gracia para sostenerlo. Porque la voluntad divina no se convierte en carga insoportable cuando es acompañada por la presencia del Espíritu. Y José, al recibir esta revelación, descubre que el consuelo de Dios no es simplemente emocional, sino profundamente espiritual, capaz de reconfigurar su interior para asumir con serenidad una misión que trascenderá los siglos. Y por eso entendemos que cada vez que Dios nos llama, también nos sostiene. Cada vez que nos pide algo grande, también nos fortalece. Y en esa certeza la fe encuentra su descanso. La fidelidad que se expresa en acciones. José no responde con discursos ni con largas meditaciones, sino con actos concretos, porque la verdadera fe se expresa en decisiones visibles, en movimientos que transforman la realidad. Y cuando él toma a María como esposa y recibe al niño que ella lleva, está mostrando que la obediencia no es un sentimiento interior sino una entrega total, que abarca todo lo que uno es. Y en este gesto José nos enseña que creer no es solamente aceptar una verdad, sino dejar que esa verdad configure el modo de vivir. Y que la fidelidad a Dios no se trata solo de pensar correctamente, sino de actuar conforme a lo que Él pide, aun cuando la obediencia implique sacrificio, renuncia o incomprensión por parte de quienes no entienden los designios divinos. El valor de custodiar lo sagrado. José recibe una misión que no tiene precedente. Convertirse en custodio de un misterio que no es suyo. Guardar la vida del Hijo de Dios. Proteger el seno que lo lleva. Sostener los primeros pasos del Salvador del mundo. Y esta tarea revela algo profundamente espiritual. Que Dios confía en quienes son fieles en lo pequeño. Y que el honor de custodiar lo sagrado no es fruto de méritos humanos, sino de la elección misericordiosa del Padre. Y José, con su humildad silenciosa, demuestra que la verdadera grandeza no consiste en dominar, sino en servir, en velar, en proteger, en dar pasos que muchos no verán pero que sostendrán la obra, que cambiará la historia. Y así su figura se vuelve modelo para todos aquellos que Dios llama a cuidar lo que es santo en sus vidas. Un hombre guiado por la luz interior. El Evangelio revela que la transformación de José no fue fruto de argumentos humanos, sino de una luz interior concedida por Dios.
Una claridad que proviene de la fe. Y que ilumina incluso aquello que la razón no puede comprender. Y esto nos enseña que la auténtica vida espiritual no se construye solo desde lo externo, sino desde la apertura profunda del corazón a la acción del Espíritu. Porque José no entendió el plan de Dios racionalmente, sino espiritualmente. Y ese entendimiento interior es el que le permitió actuar con confianza, sin exigir explicaciones, sin rebelarse contra lo que no entendía, y sin buscar garantías humanas. Porque cuando Dios ilumina el alma, la incertidumbre se transforma en serenidad, y la duda en certeza silenciosa. El amor que supera el temor. El ángel le dice a José que no tema recibir a María, indicando que el miedo era su lucha interior. Pero la intervención divina no solo despeja ese temor, sino que lo transforma en amor. Porque la fe auténtica no elimina el miedo por la fuerza, sino que lo vence mediante el amor. Y José se convierte en ejemplo de un amor maduro que sabe que recibir al otro en su misterio es una forma de abrirse a Dios. Y este amor resulta más fuerte que sus preocupaciones, más fiel que sus dudas, más grande que sus temores. Y así comprendemos que quien ama según Dios nunca rechaza lo que Él bendice, nunca teme lo que Él sostiene, y nunca se aparta de la misión que Él confía. Porque el amor siempre conduce a la entrega. Y en esa entrega se manifiesta la verdadera santidad. La obediencia que sana las heridas del corazón. La obediencia de José no es una respuesta automática, sino fruto de un discernimiento doloroso. Su corazón estaba herido. La noticia del embarazo de María golpea sus expectativas, su imagen personal, su futuro imaginado. Sin embargo, la obediencia actúa como bálsamo que sana esas heridas. Cuando José decide hacer lo que Dios le indica, su interior recobra la paz. Este tipo de obediencia no anula la libertad humana, sino que la libera de los pesos innecesarios. El corazón herido, al alinearse con la voluntad divina, encuentra una armonía profunda que ningún plan humano podría ofrecer. Esto nos enseña que muchas de nuestras heridas no se curan con explicaciones, sino con actos de fe. Obedecer a Dios es permitir que su luz penetre en nuestras rupturas interiores y las convierta en fuente de fortaleza espiritual. El hogar como obra de santidad cotidiana. Con José aceptando a María y abrazando su misión. El hogar donde nacerá Jesús comienza a gestarse como un espacio sagrado. No es un palacio, ni un lugar de privilegios, sino un hogar tejido con decisiones humildes y amor silencioso. Allí se construye la santidad cotidiana. La santidad que no requiere grandes prodigios, sino fidelidad constante. El hogar de José y María se convierte en cuna y taller. Cuna donde Dios se hace pequeño. Y taller donde se forja la humanidad de Jesús. Esto ilumina una verdad esencial. La santidad no es un concepto distante, sino una realidad posible en cualquier familia, que abra espacio a la presencia divina. Cada gesto de amor, cada renuncia, cada acto de generosidad en el hogar se convierte en ladrillo de un santuario cotidiano donde Dios se complace en habitar.
Dios que entra en la historia por la puerta de la humildad. Es significativo que la encarnación, el misterio más grande de la fe cristiana, suceda en un contexto humilde, discreto y vulnerable. Dios no elige un entorno de poder ni de grandeza mundana, sino un hogar sencillo marcado por la incertidumbre. Esto revela que la humildad es la puerta preferida de Dios para entrar en la historia humana. La grandeza divina no se manifiesta en imponerse, sino en inclinarse hasta lo más pequeño. En el nacimiento de Jesús vemos claramente que la humildad no es un adorno espiritual, sino el terreno donde la gracia arraiga con más fuerza. Así también en nuestras vidas. Cuando renunciamos al orgullo y permitimos que Dios actúe desde nuestra pequeñez, la salvación se hace palpable. Dios continúa entrando en la historia cada vez que un corazón humilde se abre a su presencia. La identidad de Jesús como luz para nuestro propio camino. El nombre Jesús no solo describe la misión del niño que nacerá, también ilumina la identidad de todo creyente. Jesús significa salvación. Y quien lo sigue está llamado a vivir como instrumento de salvación para otros. El cristiano no es alguien que acumula conocimientos teológicos, sino alguien que irradia la presencia salvadora de Dios en su entorno. Así como José recibió la misión de darle nombre al niño, cada creyente recibe la misión de llevar en su vida la huella de ese nombre. Esto implica vivir de modo que los demás puedan encontrar en nosotros una puerta hacia la esperanza. La identidad de Jesús, entonces, se convierte en espejo y desafío. Somos llamados a reflejar su amor, su misericordia, su ternura, su justicia. De este modo, la encarnación no queda confinada a un momento del pasado, sino que se prolonga en el modo de vivir de quienes lo siguen. La esperanza que se abre paso entre lo imposible. El relato de Mateo nos muestra que la esperanza divina tiene la capacidad de abrir caminos donde la lógica humana solo ve cierre. María embarazada antes de convivir con José parecía un problema insalvable. José herido y confundido parecía un hombre destinado al desconsuelo. La pareja, amenazada por el juicio social, parecía enfrentarse a un futuro incierto y doloroso. Pero justo allí, donde lo imposible dominaba la escena, Dios abre un sendero de esperanza. Esto nos recuerda que lo imposible para el ser humano es precisamente el terreno donde Dios despliega su creatividad redentora. La esperanza cristiana no consiste en negar la realidad, sino en creer que hay una realidad más profunda que sostiene lo visible. Cuando dejamos que esta esperanza penetre nuestras situaciones límite, descubrimos que incluso las circunstancias más difíciles pueden convertirse en umbral de una nueva vida. El amor como fuerza que sostiene la misión. El amor que une a José y María, aunque silencioso y profundo, es la base humana sobre la cual se sostiene la misión divina. No es un amor idílico ni exento de pruebas, sino un amor que aprende a crecer en medio de la incertidumbre y el miedo. Este tipo de amor revela que la misión de Dios no se sostiene solo en lo sobrenatural,
sino también en lo humano. Dios trabaja a través de la entrega mutua, de la confianza, del apoyo recíproco. La misión de Jesús tendrá como cimiento ese hogar donde el amor se vuelve carne, paciencia, ternura y protección. Esto muestra que, para cumplir la misión divina en nuestra propia vida, necesitamos amar y dejarnos amar. El amor auténtico siempre se convierte en fundamento de la obra de Dios en el mundo. La discreción como camino divino. La actitud silenciosa de José nos enseña que en lo escondido también se libra una batalla espiritual decisiva. Mientras muchos buscan hacer ruido, defenderse, proclamarse víctimas o demostrar su inocencia, José escoge el camino contrario. Calla, observa, escucha, ora y espera. Esa discreción no es timidez, es sabiduría. Es la misma discreción que Dios utiliza cuando obra en la historia. Dios no se impone con estrépito, sino que planta semillas silenciosas que, con el tiempo, transforman la humanidad. José se hace semejante al modo de actuar de Dios, permitiendo que su propio silencio interior se convierta en el terreno donde germina la gracia. En un mundo donde las emociones explotan y los impulsos gobiernan, José es un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no grita, sino que discierne, y que los corazones que saben callar pueden oírlo, que el ruido del mundo no deja percibir. Cuando Dios reordena nuestros planes, José enfrentó la experiencia desconcertante de ver cómo todos sus proyectos cuidadosamente trazados parecían derrumbarse en un instante. No es difícil imaginar cuánto soñó con un hogar sencillo, una vida tranquila y un matrimonio pleno con María. Sin embargo, Dios irrumpe en su historia con un plan que supera toda lógica humana y que quebranta su deseo de estabilidad. Esta irrupción no fue un castigo, sino una invitación a un proyecto más grande que él mismo. En la vida también experimentamos estos golpes inesperados que nos desorientan y nos hacen pensar que todo se arruinó. Pero muchos de esos quiebres no son destrucciones, sino transformaciones. Dios tomaba la vida de José y la reorganizaba desde un propósito divino. Así también reorganiza la nuestra, aunque al principio duela o confunda, porque los caminos de Dios siempre llevan a un horizonte más fecundo que el que podríamos imaginar. La gracia que llama a superar el miedo. El ángel dirige a José una frase decisiva. No temas. Esas palabras no solo lo tranquilizan, lo liberan. Porque el temor paraliza, nubla la visión, exagera los riesgos e impide actuar desde la fe. José estaba atrapado entre el miedo a fallarle a Dios, el miedo a exponer a María, el miedo a equivocarse y el miedo al juicio social. El ángel no le da explicaciones exhaustivas ni le resuelve todas las dudas. Simplemente lo invita a confiar. Ese no temas tiene la fuerza de un renacimiento interior. En alguna medida, cada persona necesita experimentar esta liberación. Dejar atrás el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro, el miedo a arriesgarse,
El miedo a soltar lo que se siente seguro. Solo así se abre la puerta a la obediencia verdadera. José se despoja del miedo y abraza la misión que Dios le confía, mostrando que la valentía espiritual surge cuando dejamos que la voz divina toque nuestros temores más profundos. El amor que asume responsabilidades. Aceptar a María y al niño significaba para José un compromiso sin retorno. Un sí que cambiaría para siempre su identidad. No se trata de un gesto romántico, sino de un acto de amor maduro, que asume responsabilidades incluso cuando el panorama parece incierto. José no pide garantías. No exige recompensas. No reclama explicaciones. Su amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión generosa, que abraza la voluntad de Dios. El amor auténtico siempre implica responsabilidad, entrega y sacrificio. Muchas veces las relaciones humanas fracasan, porque no alcanzan esta profundidad de amor responsable. Un amor que cuida, que protege, que edifica, que se mantiene firme aunque el contexto sea complejo. José es el modelo de este amor que sostiene, que protege y que se solidariza con Dios mismo al abrazar la misión de custodiar lo más sagrado. La obediencia que abre puertas a lo imposible. Cuando José despierta del sueño, no se queda en contemplaciones ni se paraliza ante la magnitud del mensaje. Su obediencia es inmediata, concreta y total. Esa prontitud es decisiva porque demuestra que la fe no se mide por las emociones, sino por la acción. José podría haberse quedado analizando si el sueño fue real o imaginado. Podría haber buscado más señales. Podría haber esperado una confirmación adicional. Pero no lo hizo. La obediencia abrió puertas que de otra manera se habrían cerrado. La obediencia permitió que el plan de Dios siguiera su curso. En nuestra vida, la obediencia a la voluntad divina también abre caminos que humanamente serían imposibles. Cuando dejamos de apoyarnos solo en nuestras certezas y nos apoyamos en Dios, la historia se transforma. José nos invita a una fe operativa. Una fe que actúa incluso cuando no tiene todas las piezas del rompecabezas. La presencia del Dios que se acerca a lo humano. Aceptar al niño significaba para José convivir con el Dios vivo hecho carne. Era una misión única, dar hogar, afecto y protección al mismo Hijo de Dios. No es menor la enseñanza que esto deja. Dios escoge compartir la intimidad humana, la cotidianidad, la simplicidad de un hogar. Y pide a José que sea colaborador en ese misterio. Esto nos revela que Dios no solo se manifiesta en los templos, en los milagros extraordinarios o en los cielos abiertos, sino que se hace presente en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo familiar. José tuvo que aprender a ver a Dios en un niño indefenso, en el llanto de una criatura, en las necesidades de un hogar sencillo. También nosotros estamos llamados a descubrir a Dios en lo que parece insignificante, en las realidades más sencillas y frágiles de la vida. Allí se esconde el misterio más grande de todos. Un Dios que se acerca sin imponerse. El nacimiento de una paternidad nueva. Al aceptar a María y al niño, José entra en una paternidad
que no es biológica pero sí profundamente espiritual. Una paternidad que lo convierte en signo del Padre que está en los cielos. Y esto nos muestra que la paternidad divina se expresa a través de hombres dispuestos a reflejar el amor de Dios. Porque José no engendra la vida del niño, pero sí la protege, la nutre, la guía y la abraza, demostrando que la paternidad verdadera no viene solo de la carne, sino del corazón. Y en él encontramos el modelo de todo aquel a quien se le confía acompañar, educar y sostener una vida que no le pertenece. Porque Dios elige a José como puente entre el cielo y la tierra, como brazo humano que sostiene al Verbo encarnado. La presencia de Dios en medio de lo inesperado. Cuando seguimos profundizando en el relato de Mateo descubrimos que lo inesperado no es un obstáculo para la acción de Dios, sino precisamente el espacio donde Él suele manifestarse con más claridad. Porque mientras José veía su futuro alterado por un acontecimiento que no comprendía, Dios estaba preparando una revelación que transformaría no solo su vida, sino la historia de toda la humanidad. Y esto nos recuerda que los momentos que parecen romper nuestras expectativas pueden ser, en realidad, el inicio de los mayores milagros. Porque Dios actúa de manera discreta pero decisiva en aquello que nos desconcierta, enseñándonos que la fe madura aprende a no temer lo inesperado, y que la sorpresa puede ser la puerta por la que Dios entra para renovar nuestra existencia desde dentro. La historia de la salvación tocando la vida cotidiana. Este pasaje revela cómo el plan eterno de Dios se entrelaza con la vida cotidiana de José. Un hombre simple, trabajador, silencioso, que jamás imaginó que su existencia sería el espacio donde se desarrollaría uno de los momentos más sagrados de la historia de la humanidad. Y al profundizar en ello comprendemos que Dios no elige escenarios extraordinarios, sino almas disponibles, corazones limpios, vidas sencillas donde su amor puede encarnarse sin resistencia. Porque la salvación no se manifiesta solo en templos o grandes acontecimientos, sino en el hogar, en la relación conyugal, en los gestos silenciosos, que parecen insignificantes. Y José nos muestra que cuando el corazón se abre, la vida cotidiana se vuelve lugar de encuentro con lo divino. Y lo ordinario se transforma en sagrado. El poder del sueño como canal divino. El sueño en el que el ángel se revela a José no es un simple recurso narrativo, sino una expresión profunda de cómo Dios puede comunicarse cuando la mente deja de resistir, cuando el corazón se aquieta, y cuando el alma se abre a la escucha. Y así el sueño se convierte en símbolo de la disponibilidad interior que permite a Dios sembrar su luz. Porque cuando José duerme cesan las inquietudes. Dejan de hablar los razonamientos. Se silencian los miedos. Y entonces Dios tiene espacio para pronunciar su verdad. Mostrando que en la vida espiritual necesitamos también esos momentos de descanso profundo, donde nuestra voz humana se calla para que la voz divina pueda escucharse con más claridad. Y donde Dios puede corregir
iluminar o confirmar lo que en la vigilia no logramos comprender. Un Dios que explica, no que exige. La manera en que el ángel se dirige a José revela que Dios no impone su voluntad sin explicar, sino que se acerca con delicadeza, aclarando lo que José no entendía y dándole una base sólida para confiar. Y esta revelación es profundamente consoladora, porque muestra que la fe no es un acto irracional, sino una respuesta consciente a una claridad divina. Y Dios no le dice a José obedece y calla, sino que le explica el origen del niño. Le da el sentido de su misión. Le ofrece razones para confiar. Lo cual nos enseña que cuando Dios nos pide algo grande, también nos da la luz necesaria para comprenderlo. Y que su voluntad nunca es arbitraria, sino profundamente coherente con su amor. Y que quienes se abren a escuchar descubrirán que Dios siempre ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. La dignidad del servicio silencioso. José no pronuncia una sola palabra en los evangelios. Pero su silencio no es vacío, sino una expresión de profunda madurez espiritual. Porque él no necesita hablar para demostrar su fe, sino que la demuestra con sus actos, convirtiéndose en maestro de un servicio silencioso que sostiene la obra de Dios sin buscar reconocimiento. Y esto nos enseña que la grandeza espiritual no siempre se expresa con discursos o manifestaciones visibles, sino con acciones discretas, constantes, fieles, que construyen el reino de Dios sin ruido. Y José se convierte así en ejemplo de aquellos que sirven desde la humildad, quienes custodian la presencia de Dios sin necesidad de que otros los vean. Porque el verdadero amor se expresa en lo oculto, donde solo Dios observa. Y allí es donde la fe adquiere su mayor pureza. La transformación de las dudas en caminos de fe. Las dudas que José experimenta antes de la aparición del ángel no lo descalifican, sino que lo humanizan. Porque todos los creyentes, incluso los más entregados, pasan por momentos en los que no comprenden los caminos de Dios, y la duda, cuando se vive con honestidad y humildad, puede convertirse en terreno fértil para una fe más profunda. Porque José no se aferró a su preocupación, ni dejó que la ansiedad lo llevara a decisiones precipitadas, sino que esperó, reflexionó, discernió, mostrando que la duda puede ser también un espacio donde Dios trabaja. Y cuando Él interviene, esa duda se transforma en claridad, dejando ver que no es un enemigo de la fe, sino un paso en su maduración. Y José nos enseña que dudar no es fallar, sino prepararse para escuchar con más profundidad. El significado espiritual de recibir a María. La invitación del ángel a José. No temas recibir a María. Tiene un profundo sentido espiritual. Porque no se trata solo de aceptar a su esposa, sino de acoger el misterio que ella lleva dentro. De abrir su vida al Hijo de Dios. De dejar que lo divino entre en su hogar. Y esta invitación es, en realidad, una imagen de la vida espiritual de todo creyente. Porque también nosotros somos llamados a recibir
a María en nuestro corazón, a aceptar su presencia, a acoger su misión y su maternidad espiritual. Porque al recibirla a ella, también recibimos al Hijo que lleva. Y José se convierte en modelo de quien abre la puerta del alma al misterio, de quien permite que Dios entre sin miedo, sin resistencia. Y así su sí se vuelve espejo en el que también nosotros aprendemos a acoger a Cristo con plena confianza. El compromiso de aceptar una misión que cambia la vida. Cuando José despierta y decide cumplir lo que el ángel le ha dicho, entiende que el camino que Dios le ofrece transformará para siempre su vida, sus proyectos, su rutina y su historia. Y aún así dice sí sin reservas, mostrando que la disponibilidad total es la respuesta más bella que el ser humano puede dar a Dios. Y esta actitud se vuelve un punto de referencia para todos los que sienten que Dios toca sus vidas invitándolos a algo nuevo, porque aceptar la misión divina implica valentía, implica renuncia, implica confianza. Pero también implica una profunda alegría que nace de saber que la vida adquiere un sentido más grande cuando se pone al servicio del reino de Dios. Y José nos enseña que la plenitud no se encuentra en aferrarse a los propios planes, sino en entregarse a la voluntad divina. La encarnación como obra de amor compartido. El nacimiento de Jesús es obra de Dios, pero su manifestación al mundo depende también de la cooperación humana. Y este detalle nos muestra que la encarnación no fue solo un acto divino, sino un acto de amor compartido entre Dios, María y José, porque Dios pone el misterio, María pone su corazón, y José pone su fidelidad. Y juntos forman el espacio donde la salvación toma forma visible, revelando que los grandes planes divinos requieren del sí humano para despegarse, y que Dios honra la libertad del hombre invitándolo a participar activamente en su obra, haciendo de cada creyente un colaborador del plan eterno. Y José se convierte en la prueba viva de que la humildad y la disponibilidad abren caminos que permiten que el cielo toque la tierra. La obediencia que nace del silencio interior. En este pasaje sagrado contemplamos cómo la obediencia verdadera no nace del impulso ni de la prisa, sino del silencio interior que permite que la voz de Dios sea escuchada con claridad. Y en José encontramos la encarnación viva de esa actitud profundamente espiritual. Porque él no se precipita, no se deja llevar por el ruido emocional, ni se aferra al derecho humano que podría reclamar, sino que elige abrir un espacio interior, donde la voluntad divina pueda revelarse. Y en esa apertura humilde descubre que lo que parecía una herida es en realidad un misterio, que lo que parecía traición es misión, que lo que parecía una ruptura es puerta hacia la promesa. Y ese silencio fecundo se convierte en el terreno donde Dios siembra su plan, mostrando que quienes callan para escuchar son aquellos que están listos para cargar con la grandeza de una misión que no se entiende de inmediato, pero que transforma la historia entera. Cuando se abraza con fe plena la presencia del ángel como intervención en el conflicto humano, la llegada del ángel a los pensamientos de José nos revela que Dios no irrumpe cuando todo está claro y ordenado,
sino precisamente cuando el corazón está en conflicto. Cuando el alma está luchando por decidir entre lo correcto y lo compasivo, entre la ley y el amor. Y es ahí cuando la intervención divina actúa para iluminar sin destruir la libertad humana, mostrando que Dios no reemplaza las decisiones, sino que las transforma desde dentro. Porque el ángel no obliga a José, no lo doblega, no lo intimida, sino que entra respetuosamente en su interior, aclarando aquello que sus ojos humanos no podían comprender, demostrando que la gracia no cancela la humanidad sino que la eleva, y que cuando el cielo toca la realidad humana, es para engrandecerla, nunca para anularla, convirtiendo la duda en certeza y la incertidumbre en camino seguro. El misterio del Espíritu que engendra vida nueva. Cuando se revela que el origen del niño es obra del Espíritu, se nos muestra un misterio que trasciende toda lógica humana. Porque aquí Dios está inaugurando un modo de actuar que rompe las leyes conocidas sin destruirlas, que introduce lo eterno dentro de lo temporal, que siembra lo divino en el seno de lo humano. Y ese misterio no solo transforma la vida de María, sino que transforma el concepto entero de lo que significa que Dios se acerque a la humanidad. Porque ya no es presencia externa ni palabra distante, sino vida que se encarna, que toma forma humana, que se deja llevar por el ritmo del crecimiento, que se hace vulnerable como un niño, recordándonos que el Espíritu siempre engendra vida, donde parece que solo hay límites. Siempre abre caminos donde la razón humana ve imposibilidad. Y siempre actúa silenciosamente para que la promesa se haga carne aun cuando nadie lo comprenda del todo. La historia que cambia desde la obediencia de un solo corazón. Una de las enseñanzas más profundas de este Evangelio es que la historia entera puede cambiar a través de la obediencia de un solo corazón dispuesto. Porque la decisión de José de obedecer no solo afecta su vida personal, sino que impacta la historia de la salvación, convirtiéndose en un eslabón fundamental del plan divino. Y esto revela que la grandeza espiritual de un acto aparentemente sencillo puede tener repercusiones eternas. Porque cuando el ser humano responde con fidelidad a la invitación divina, su vida se convierte en instrumento de gracia para muchos. Y esta verdad nos recuerda que ninguna obediencia es pequeña. Ningún sí es insignificante. Porque en las manos de Dios, incluso los actos más silenciosos se convierten en caminos a través de los cuales su luz llega al mundo. La intimidad familiar como lugar donde Dios realiza su obra. La reflexión también nos lleva a contemplar cómo Dios elige la intimidad familiar como el espacio principal para desarrollar su plan. No en templos majestuosos, no en palacios, no en escenarios oficiales, sino en el hogar sencillo de una pareja humilde, mostrando que los espacios familiares, cuando están llenos de fe, pueden convertirse en lugares donde lo divino se encarna, donde lo eterno se hace cotidiano, donde la gracia se mezcla con la vida diaria. Y este misterio nos enseña que nuestras propias familias, con sus luchas, silencios, alegrías y responsabilidades, también pueden convertirse en escenarios donde Dios
obra profundamente. Si permitimos que Él entre con su luz y transforme nuestros vínculos, nuestras decisiones y nuestras relaciones desde dentro. El silencio como espacio de revelación. El silencio que rodea la experiencia de José no es un vacío, sino un espacio sagrado donde Dios habla con una claridad que solo el corazón humilde puede escuchar. Porque en ese silencio se deshacen los ruidos de la preocupación humana, las voces internas de confusión y las expectativas ajenas, permitiendo que la palabra divina penetre con suavidad en lo más profundo del alma. Y este silencio no es ausencia, sino presencia, no es soledad, sino compañía. Porque es en el recogimiento donde el Espíritu Santo prepara el terreno interior para la revelación, mostrando que muchas veces las respuestas que buscamos no llegan a través de discursos estruendosos, sino por medio de una paz silenciosa que orienta, ilumina y fortalece. Y por eso José nos enseña que quien sabe cultivar el silencio interior puede escuchar a Dios con una nitidez que supera cualquier explicación humana. La obediencia que nace del amor y no del temor. La obediencia de José no es una obediencia forzada ni temerosa, sino una obediencia que nace del amor, de la confianza profunda en la fidelidad divina. Y este matiz es esencial porque revela que la verdadera obediencia espiritual no se basa en la obligación ni en el miedo al castigo, sino en la certeza de que el plan de Dios siempre es bueno, siempre es sabio y siempre es perfecto, incluso cuando supera la comprensión humana. Y por eso José no discute ni negocia con Dios. No pide pruebas adicionales, sino que se abandona confiadamente a una voluntad que reconoce como superior, mostrando que la obediencia plena no es una carga, sino un acto de entrega amorosa que libera el alma, que la hace ligera, que la dispone a participar en una obra divina que trasciende cualquier proyecto personal. La misión que se asume desde la confianza absoluta. En José vemos como una misión sagrada, aunque incomprensible. Puede ser asumida con firmeza cuando la confianza está puesta completamente en Dios. Porque él no entendía todo lo que sucedía, ni conocía todas las consecuencias de su decisión. Y aún así avanzó con un corazón firme y una voluntad entregada, demostrando que la confianza no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber que quien guía el camino es fiel. Y por eso puede avanzarse sin temor, sin vacilaciones, sin la necesidad de controlar cada detalle. Porque la misión confiada por Dios siempre viene acompañada de la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Y esa confianza es la que permite que lo divino se manifieste a través de lo humano. El misterio que transforma la vida desde adentro. Al contemplar profundamente el pasaje de Mateo y sumergirnos en cada una de sus dimensiones espirituales, humanas y divinas, llegamos a una verdad luminosa que abraza todo lo que hemos reflexionado. Dios actúa de manera silenciosa, humilde y sorprendente en la historia. Y su manera de transformar la vida no es invadiendo con fuerza, sino entrando suavemente en los espacios donde el corazón se abre, donde la fe se vuelve disponibilidad,
donde la obediencia nace del amor, y donde la fragilidad humana se convierte en lugar sagrado para el encuentro. En José vemos la síntesis perfecta entre la gracia de Dios que ilumina y la libertad humana que se entrega. Porque su historia nos revela que el plan divino no se impone, sino que se propone. Y solo florece plenamente cuando encuentra un alma capaz de decir sí, incluso cuando el camino no es claro y las preguntas superan a las respuestas. Este Evangelio nos recuerda que la voluntad de Dios no anula las emociones humanas, no descarta el dolor, no desvaloriza las dudas, sino que las transforma desde dentro, como transforma la angustia de José en misión, su desconcierto en claridad, su silencio en revelación, su fragilidad en fortaleza y su vida sencilla en un pilar fundamental de la historia de la salvación. Él se convierte en maestro de escucha profunda, de obediencia amorosa, de confianza serena, enseñándonos que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en dejarse guiar por la luz divina incluso cuando apenas es un rayo pequeño que atraviesa la noche del alma. Y así, su figura se vuelve un espejo donde podemos ver nuestro propio camino espiritual, con sus tensiones, sus sombras, sus búsquedas, y también sus oportunidades para abrirnos a algo más grande que nosotros mismos. En María vemos la disponibilidad plena del corazón que acoge sin reservas el misterio recibido. Y en Jesús vemos el amor divino, que se hace carne para caminar con nosotros, recordándonos que no estamos solos en nuestras decisiones más difíciles, que Dios no observa desde la distancia, sino que participa activamente en nuestra historia, guiándonos, sosteniéndonos y revelándonos que cada paso tomado con fe se convierte en camino seguro, incluso cuando no lo entendemos del todo. Y así, al unir estas tres vidas, la de José, la de María y la del Hijo de Dios, descubrimos que la salvación comienza en lo pequeño, en lo oculto, en lo discreto, en lo familiar, en lo silencioso, en aquello que a los ojos del mundo parece insignificante, pero que en las manos de Dios se vuelve eterno. Por eso, esta reflexión concluye con una invitación profunda. Permitir que Dios nazca también en nosotros. Que su palabra ilumine nuestros silencios. Que su voluntad ordene nuestras decisiones. Que su espíritu transforme nuestras incertidumbres. Y que nuestra fe, como la de José, sea capaz de decir sí aun cuando no lo entendamos todo, confiando en que lo que Él inicia es siempre para bien. Y que su presencia, aun cuando llega en silencio, es capaz de cambiarlo todo desde las raíces. Que esta enseñanza permanezca viva en tu corazón. Y que al contemplar este Evangelio, también tú puedas vivir la experiencia del Emmanuel. Dios con nosotros, que ilumina, guía y transforma cada rincón de la vida desde adentro, llevando tu historia hacia un horizonte donde la esperanza nunca se apaga, donde la fe se fortalece y donde el amor encuentra siempre un camino para hacer nuevas todas las cosas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado,
No olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.